Muy bien, primeramente un saludo cordial a todos los presentes, bienvenidos a la Casa Departamental de las Culturas. Muy buenas noches a todos ustedes y por supuesto el saludo a nuestros invitados especiales. En esta oportunidad tenemos la presencia del hermano Evo Morales Ayma, expresidente del Estado Plurinacional de Bolivia y por supuesto el líder indiscutible del MAS. También tenemos la presencia de Juan Ramón Quintana, exministro de la Presidencia y autor del libro Las armas de Monroe, la intervención de Estados Unidos en América Latina. Tenemos la presencia de Loreta Tellería, socióloga y coautora del libro. Fuertes los aplausos. También tenemos la presencia de Sergio de la Cerda, asambleísta departamental. En principio, tendremos las palabras de nuestro asambleísta departamental, Sergio de la Cerda. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a nuestra Casa Departamental de las Culturas. Reciban un saludo también de nuestra Asamblea Legislativa Departamental. Qué gusto estar con nuestro hermano expresidente Evo, con nuestro hermano Juan Ramón, con Loreta, autores de este libro que venimos a comentar el día de hoy. Y bueno, para el efecto yo he preparado un pequeño textito. El libro que va a presentar Juan Ramón se llama Las armas de Monroe, y yo he preparado un pequeño textito que se llama Los bisnietos de Monroe, más bien. Empiezo. Imaginen el poder de la palabra. Hace unos 200 años, el discurso de un político terminó fundando una doctrina y un artículo de un periodista le dio sustrato disque divino. América para los americanos, léase estadounidenses, es el resumen de lo expresado por el entonces presidente gringo James Monroe. Y destino manifiesto es la frase acuñada por el periodista John O'Sullivan. Ambos enunciados se convertirían luego en el más grande manantial de sangre, pólvora y saqueo que por 2 siglos ha cubierto al mundo. De cómo es que las ideas se convierten en genocidio y depredación es que trata Las armas de Monroe, 2 siglos de intervenciones militares de Estados Unidos contra la patria grande, el nuevo libro de Loreta Tellería y Juan Ramón Quintana que tengo hoy el gran honor de comentar. Este exhaustivo ensayo geopolítico adquiere pues enorme relevancia en tiempos en los que, como señala nuestro presidente Evo en la presentación del trabajo, la existencia misma de la humanidad está en grave riesgo, en tanto los dueños de las armas gastan en estas más de 800.000 millones de dólares por año en 1000 bases militares distribuidas a lo largo y ancho del globo. ¿Cómo es que llegamos a esta tragedia colectiva? Con certeza, tanto Monroe como O'Sullivan tuvieron nietos y bisnietos carnales, pero los tuvieron también de alma, pensamiento y acción. Y es sobre 3 de estos, aún vivos, que quiero referirme en base al texto de los autores que nos acompañan. 1. En realidad es una. Su nombre es Laura Richardson y es la actual generala que manda en el Comando Sur de Estados Unidos, esa legión extranjera que, sin que le corresponda, tiene entre ceja y ceja lo que ocurre o deja de ocurrir en nuestros suelos. Es quien hace unos meses, como lo recuerdan Tellería y Quintana, señaló que América Latina importaba mucho para Estados Unidos por sus recursos naturales, entre ellos el litio, petróleo, cobre, oro y agua dulce, así como el Amazonas, refiriéndose a él como el pulmón del mundo. A confesión de parte, relevo de pruebas, suelen decir los abogados. Pero la declaración de la jefa militar se constituye en algo más que una confesión sobre la plena vigencia de la doctrina Monroe. Es de igual manera la evidencia concreta de que el llamado despectivamente patio trasero es, sin embargo, la cocina y el dormitorio principal de nuestra casa común, desde el río Bravo hasta la Patagonia. Y este es justamente uno de los grandes aportes de este libro, revertir la creencia de que Latinoamérica careció o carece de importancia para los planes del norte. En base a otros estudiosos y a la recopilación propia de datos, Tellería y Quintana puntualizan, por ejemplo, abro comillas, que la pionera formulación de la política exterior estadounidense traducida en la doctrina Monroe de 1823 se refiere a nuestra región como una extensión patrimonial de su territorio en condiciones neocoloniales
o que en el proyecto de dominio panamericanista se impusieran los corolarios intervencionistas más que la primacía de la diplomacia, cierro comillas. A ello se suma el largo camino constitutivo del calificado por Fidel como el Ministerio de las Colonias, alias Organización de Estados Americanos, con perenne sede en Washington, o la temprana creación del citado Comando Sur en 1963 sobre la base de la usurpación del Canal de Panamá. Y es que, nos lo recuerdan nuestros autores, este vasto territorio de 19 millones de kilómetros cuadrados, con una población superior a los 660 millones de habitantes, es asimismo uno de los mayores mercados del orbe. Su preponderancia geoestratégica se ve reflejada además en lo que confesaba la bisnieta, en la próximamente escasa agua dulce, petróleo, gas, fosfatos y minerales, carbón, litio y tierras raras, junto a una biodiversidad que conforma el 40% de todas las especies que habitan el planeta. Que a nadie le quepa duda entonces sobre las razones del sangriento asedio que venimos sufriendo durante 200 años. 2. Este es el bisnieto desorejado, y no por el reciente proyectil de dudosa procedencia que le afectó uno de los pabellones, sino por no escuchar recomendación alguna de siquiera disimulo al personificar la más imperial y peligrosa presidencia y ahora candidatura de retorno. Sí, su nombre es Donald Trump. En palabras de Tellería y Quintana, este señor del peluquín naranja, abro comillas, representa a uno de los sectores más radicalizados del supremacismo estadounidense. Por ello no resulta casual su impronta beligerante contra aquellos que, presume, son los adversarios competitivos o que ponen en riesgo el excepcionalismo imperial. Su desenfado racista, misógino, homofóbico y xenófobo de algún modo se corresponde con aquella visión mesiánica derivada del destino manifiesto que el sistema dominante preserva invariable en su política exterior. Cierro comillas. Así, cuando este personaje ocupó la alta silla, nuestro continente fue víctima de una ya desinhibida reivindicación de la doctrina Monroe. Quedan en el recuerdo no solo sus calificativos de países de mierda a naciones como El Salvador y Haití, o su propia revelación sobre la maltrecha Venezuela. Abro comillas. Cuando me fui, dijo Trump, Venezuela estaba a punto de colapsar. Nos hubiéramos apoderado de ella. Nos hubiéramos quedado con todo ese petróleo. Ahora se lo compramos al dictador y lo hacemos más rico. Cierro comillas. O lo que dijo su secretario de Estado, exgerente de una petrolera transnacional. Abro comillas. En ocasiones nos hemos olvidado de la doctrina Monroe y de lo que significó para el hemisferio. Es tan relevante hoy como lo fue entonces. Cierro comillas. Los ensayistas de este libro detallan las hazañas, entre comillas, de quien lideró la consigna Primero América, desde las renovadas y brutales agresiones contra Cuba, Nicaragua y Venezuela, hasta la profundización de la militarización externa de Colombia, punta de lanza de las operaciones en alianza con el Brasil sometido por Jair Bolsonaro. Y al ser una digna gestión sucesora de Monroe, la administración de Trump, lo señalan nuestros autores, abro comillas, potenció instituciones hemisféricas como la OEA para neutralizar los proyectos de integración regionales alternativos, Mercosur, UNASUR, CELAC, ALBA, TCP. Se apoyó a gobiernos conservadores para restar influencia de las potencias extrahemisféricas, China y Rusia, y se impuso una agenda de militarización acorde a sus intereses geopolíticos. La guerra híbrida y el cambio de régimen contra gobiernos que resistieron el alineamiento a los intereses de Estados Unidos se convirtió en la receta preferida de los funcionarios responsables de restablecer la primacía estadounidense en la región. Cierro comillas. Acerca de esto último, mención aparte merece lo acaecido en Bolivia hace 5 años para eliminar el gobierno del proceso de cambio conducido por Evo. Cito el libro, abro comillas, la mano imperial de Estados Unidos nunca dejó de estar presente en todas las maniobras políticas desestabilizadoras desde el 2006, especialmente en la trama que la OEA llevó a cabo junto a la Unión Europea durante y después de las elecciones de 2019. Ambas entidades se encargaron de desacreditar los resultados electorales instalando la idea de un fraude que nunca existió,
cuya operación política y psicológica fue amplificada por analistas, medios de comunicación y redes sociales, hasta el punto de crear un clima de enajenación antigubernamental que concluyó con el golpe de Estado. Cierro comillas. El próximo noviembre, la grave amenaza del bisnieto desorejado se cierne otra vez sobre las democracias del mundo e incluso sobre la de su propia nación, si recordamos el asalto al mismo Capitolio en 2021. Aunque sean republicanos o demócratas, habrá que decir, sin embargo, que, como dice el refrán, de noche todos los gatos son pardos. 3. El último bisnieto al que me quiero referir es en realidad de descendencia criolla y es por ello que cree que la patria es su familia. Este no aparece en la obra que hoy comentamos, aunque por sus prácticas, como lo ha dicho en reiteradas ocasiones el compañero Evo, debería ser considerado otro buen cultor de la doctrina Monroe, por atentar contra el movimiento indígena, por ser un destacado aprendiz del lawfare y la guerra híbrida, y sobre todo por servir de manera directa o indirecta a sus amos del norte. Si suponen bien, este bisnieto enano se llama Luis Alberto Arce Catacora. En su anterior libro, titulado A Sangre y Fuego, el escarmiento contra las rebeliones indígenas de Túpac Katari a Evo Morales, Loretta Tellería y Juan Ramón Quintana sostenían que, frente a las grandes rebeliones de la política del escarmiento, abro comillas, más que un conjunto aislado de acciones punitivas contingentes, responde a un plan de aniquilamiento del proceso rebelde, cuyo objetivo es el exterminio de sus líderes, aliados, planas mayores y comunidades de base, aplicando para ello una escala desproporcionada de violencia ejemplarizadora que se complementa con lo que Charles Walker denomina el genocidio cultural, que no es otra cosa que la introducción de patrones de miedo y terror, pero al mismo tiempo de condena al silencio y al exilio político indígena de largo plazo. Cierro comillas. 2019 es cuando los sublevados sufrieron el penúltimo de los escarmientos. Áñez, Mesa, Camacho, Quiroga, Doria Medina, la jerarquía eclesial, los medios de comunicación y los cuerpos armados, como representantes de las camarillas familiares que veían sus prerrogativas exclusivas y racializadas en riesgo, perpetraron el golpe y las masacres. Se suponía que ese nefasto tiempo había concluido a fines de 2020, cuando recuperamos la democracia. Tristemente, no fue así. De a poco, aunque con ruin firmeza, el nuevo gobierno fue tomando distancia de su matriz nacional popular, del seno de su propio movimiento político, el MAS y PSP, y hasta de su padre político. Los gestos adversos fueron en aumento desde el momento mismo en que Luis Arce no quiso acompañar el retorno al país de quien fue el artífice de su candidatura presidencial. Las desavenencias continuaron en torno al mal trabajo de ministros que años después siguen en funciones con encubrimiento a la corrupción y al narcotráfico, y más terrible, inexistencia de medidas económicas que amplíen beneficios y derechos para el pueblo. A contramano, continuó la paralización de muchas de las obras de Evo, la inversión pública se redujo a la mitad de lo previsto para 2019 y sobrevinieron las crisis del dólar y los combustibles que solo se agravan a diario. Decía que el de Áñez era el penúltimo escarmiento porque desde 2022 se produce el último. Con la vileza de los traidores, el gobierno inició la arremetida contra su, en teoría, misma organización política. Primero fueron las prohibiciones de enarbolar banderas azules, luego la nula campaña de inscripción de nuevos militantes, a continuación el corte de aportes de los funcionarios, estableciendo cuentas paralelas de muy cuestionable manejo. Era solo el principio. Lo más grave vino cuando ministros, diputados y otros operadores del ex titular de Economía y autonombrado académico plantearon decenas de demandas judiciales contra el Estatuto y el Congreso del MAS y PSP, además de contra la Asamblea Legislativa que antes se encargaron de dividir. Así empezaron a consumar su renovado escarmiento, el de la proscripción, fundamentalmente de Evo. Y pese a que la quieren imponer sobre todo a partir de la manipulación espuria de la justicia y el órgano electoral, no dejaron tampoco de emular la violencia practicada por los opresores. Su policía, la misma que se amotinó en 2019, hirió a ciudadanos que reclamaban por sus derechos políticos violados, cuando no intervino congresos de organizaciones sociales como no se registró ni en las dictaduras. En Cochabamba, desde hace meses, la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos
sigue cercada por patrullas y buses de agentes, algo a lo que ni el criminal Arturo Murillo se atrevió. Y ayer nomás el gobierno, su policía y operadores intentaron un golpe sindical a la Federación de Campesinos de La Paz, y hoy mismo un diputado del llamado arcismo lanzó una amenaza de muerte dirigida a Evo por anunciar una proclamación en el Alto. Y regresando asimismo a Cochabamba, es muy claro que el pacto entre el presidente y el gestor de la Guerra del Agua y del Enero Negro, Manfred Reyes Villa, a quien se le hizo borrón y cuenta nueva de más de una decena de procesos por corrupción, a cambio de convertirlo en vocero oficialista, puesto que la credibilidad de los otros se diluyó justo como el agua o como el litio en manos de oscuros familiares. Saqueo de los recursos naturales, violencia contra los que resisten, utilización de la justicia y aliados de extrema derecha. ¿Alguien podría dudar que Luis Arce no es un bisnieto criollo de Monroe? Comencé este escrito hablando de la importancia fundamental de la palabra y lo cierro con la misma idea, porque la palabra es memoria y la memoria es rebelión. Así lo saben, por supuesto, Loretta y Juan Ramón, quienes en sus conclusiones reafirman, abro comillas, el papel de la memoria es tan importante como la fuerza de la conciencia rebelde. No hay rebelión sin memoria. Los pueblos están llamados a frenar la desmesura del imperio, detener sus guerras híbridas, desenmascarar sus planes siniestros e impedir que se instale su proyecto neocolonial en alianza con las tradicionales élites criollas, racistas y corruptas, sometidas a la cultura de la resignación y el miedo. Cierro comillas, que así sea. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias. Teníamos la intervención de nuestro asambleísta Sergio de la Selva. De esta manera estamos realizando la presentación del libro Las armas de Monroe, la intervención de Estados Unidos en América Latina. A continuación tendremos la exposición del libro Las armas de Monroe a cargo de la socióloga y coautora Loretta Tellería. Fuerte el aplauso, por favor. Gracias, gracias a todas, a todos por asistir a esta presentación, al expresidente Evo Morales, al compañero Morales por haber también aceptado esta invitación cordial. Gracias, Sergio, por hacer el comentario. Yo sé que ahora estás en tu etapa política, pero sin duda tú eres un escritor de nacimiento y tienes que seguir con eso. Lo haces muy bien, tienes ese don. Para nosotros es muy lindo estar aquí en Cochabamba presentando el libro. Ha sido satisfactorio la recepción que ha tenido. Lo hemos podido presentar virtualmente en la UNAM en México, que nos han pedido que lo presentemos en el Observatorio Binacional de Relaciones México-Estados Unidos. Lo hemos podido presentar en Argentina, en la Universidad de Buenos Aires, para una cátedra de estudios sobre Estados Unidos que también se desarrolla en la Universidad Nacional de La Plata allá. Y también lo hemos podido presentar en Santa Cruz, en Sucre, y era un paso fundamental hacerlo acá en Cochabamba. ¿Cuál ha sido el objetivo de hacer este libro? En diciembre del anterior año, del 2023, se conmemoraron 200 años de la doctrina Monroe, que se dio en 1823. Y para nosotros, Estados Unidos y su impronta en América Latina, basada en la intervención y en la injerencia, es un hecho que ninguna historia latinoamericana debe dejar de lado. Si nosotros tenemos que concebir la historia de nuestros países, de la región, Estados Unidos es un actor protagónico. Sin embargo, en varias de nuestras historias latinoamericanas, y sin ir más lejos, en la historia de Bolivia, todos los autores que han escrito la historia de Bolivia, Estados Unidos muchas veces no es nombrado. Y nosotros no podemos concebir la historia de nuestro país, sobre todo desde mediados del siglo XX, sin intervención no solo militar, sino también económica, financiera, cultural de Estados Unidos en nuestro país. De ahí que conmemorando estos 200 años, para nosotros nos pareció importante, ya que venimos estudiando con Juan Ramón hace más de 20 años los temas de defensa y seguridad, ver cuál ha sido la impronta militar y la injerencia militar que ha tenido Estados Unidos en la región durante estos 200 años, abordando este
este marco militar, porque consideramos que si bien el objetivo de Estados Unidos siempre ha sido el dominio y el control de los recursos naturales para consolidar la economía de mercado, el mecanismo más utilizado durante estos 200 años ha sido el mecanismo militar, ¿no? Y por lo tanto, a pesar de que 200 años es un tiempo de investigación muy largo, donde sin duda hemos dejado de lado hechos significativos de la historia, hemos podido identificar un sistema de intervencionismo militar que ha sido transversal durante estos 200 años. Y en este sistema hemos identificado variables. Y les voy a mencionar de manera rápida las 8 variables identificadas de todo este sistema intervencionista. El primero es la doctrina, ¿no? Y son los 3 brazos que han guiado este mecanismo intervencionista, que es el ejercicio de influencia, presión y acción de Estados Unidos de manera directa o indirecta sobre otros países para cumplir sus objetivos de control y dominio territorial. Y en el marco doctrinal, que es el primer mecanismo, tenemos la doctrina Monroe de 1823, que es lo que de alguna manera contextualiza el ámbito geopolítico de dominación de Estados Unidos en la región a partir de ese año. El destino manifiesto como una forma de legitimación de su poder en la región. Ellos se consideran destinados por la providencia para plagar el mundo de democracia, de valores de libertad, etc. Lo que de alguna manera con el destino manifiesto han consolidado este proceso de control y dominio territorial. Y está la doctrina de seguridad nacional. Todo este mecanismo doctrinal va de la mano de un marco normativo, ¿no? Y este marco normativo es la consolidación de varias normas a través de todo este periodo de tiempo que de alguna manera consolidan la estructura institucional de este dominio de seguridad en la región. Y aquí podemos hablar del sistema interamericano de defensa, ¿no? A partir de lo que fue el fin de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Y el sistema interamericano de defensa como marco institucional no es más que la conjunción de la creación de la Junta Interamericana de Defensa, el TIAD, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, y la OEA, ¿no? La OEA como mecanismo fundamental para crear en la región todo un sistema, todo un aparato de seguridad, todo un aparato de defensa para precautelar los intereses de Estados Unidos. Y aquí tenemos también otro marco institucional que el libro analiza, que es lo que hace el Departamento de Defensa a través de todos estos años y el rol que cumple la CIA, ¿no? Y la CIA también es importante mencionar que cumple un rol fundamental en los procesos de dominación, de injerencia, de creación de mecanismos dentro de cada institución de los estados para subvertir aquellos órdenes de izquierda o progresistas que no le convenían al proceso de dominio de Estados Unidos. Y el Comando Sur, como bien mencionaba Sergio, en los últimos años ha tenido una preeminencia importante al mando de Laura Richardson, que también desarrolla de manera disciplinada todos estos mecanismos que son parte de este sistema de intervención militar. Dentro de los actores que nosotros hemos podido identificar en todo este proceso de los 200 años, están los actores pasivos y los actores activos. Sin duda los actores activos han sido los militares de Estados Unidos que han propiciado estos procesos de intervención y ocupación. En las primeras décadas del siglo XX y en las décadas finales del siglo XIX, los militares y los marines de Estados Unidos ocupaban e intervenían varios países del continente. Sin duda el Caribe y Centroamérica han sido las regiones más ocupadas por los marines norteamericanos, y ahí podemos ver en el libro una descripción de cuáles han sido los motivos, cuántos años ha durado una ocupación, ¿no? Hay países que han sido ocupados por varios años, tal es el caso de República Dominicana, de Cuba, de Haití, entre otros, ¿no? Lo que ha dado como resultados dictaduras nefastas a través de los años, porque una vez que los marines de Estados Unidos se retiraban de los países en cuestión luego de la ocupación, dejaban sembradas las guardias nacionales, y estas guardias nacionales no eran más que organismos armados que precautelaban la seguridad interna, es decir,
controlaban al mismo pueblo que antes había sido ocupado. Es el caso del surgimiento de Batista en Cuba, de Somoza, de Trujillo, es decir, aquellas dictaduras hereditarias que sembraron de terror a estos países de Centroamérica y el Caribe. Luego los actores, un hito fundamental, un mecanismo fundamental de todo sistema es la formación, ¿no? A partir de la década de los 40, 50, principalmente 60, Estados Unidos se dedica a formar a los militares latinoamericanos en la Escuela de las Américas, en otras escuelas situadas en Panamá y en escuelas situadas en su propio territorio. Y por lo tanto, esta gran formación de militares latinoamericanos, de alguna manera, es el principal mecanismo que adopta para intervenir estos países, ¿no? En declaraciones de documentos desclasificados se puede identificar que ellos mismos aceptan que lo que más reditúa la inversión de Estados Unidos militar es la formación de militares latinoamericanos, porque ellos mismos aceptan que estos militares posteriormente van a tener puestos de poder en esos países, ¿no? Entonces, no es de más que muchos de nuestros dictadores en la época del Plan Cóndor hayan sido formados en las escuelas de las Américas. Pero no solo fue la educación formal, también hubo la educación informal, la formación de los contras en Nicaragua, de mercenarios que atacaron Guatemala, etc. Todo eso era parte del sistema de formación de Estados Unidos en esta doctrina de seguridad nacional. Y otro de los mecanismos identificados es el despliegue, ¿no? El tema de las bases militares. Nosotros en el libro incorporamos varios anexos, y uno de los anexos es cuántas bases militares tiene en la actualidad Estados Unidos en América Latina a partir de 3 fuentes, que van desde 176 bases militares hasta 46 bases militares o cuasi bases militares. Y esto no es más que la objetivación de este proceso de intervención que Estados Unidos sigue manteniendo en nuestra región, aún terminada la Guerra Fría. Y estas bases van de la mano de ejercicios conjuntos y de demás mecanismos de intervención desplegados por el Comando Sur. Ahora, ¿cómo son las intervenciones? Nosotros también hemos podido identificar a través de todo este tiempo 2 tipos de intervenciones. Las intervenciones directas, que se daban principalmente a fines del siglo XIX, principios del XX, donde eran los propios militares de Estados Unidos que desembarcaban en los países en cuestión, lo ocupaban y lo intervenían. Pero también hay intervenciones indirectas, ¿no? Aquellas intervenciones en las que no participan de manera estricta los militares de Estados Unidos, pero sí coadyuvan a la subversión de gobiernos progresistas. Y mencionamos en los casos de las intervenciones indirectas lo que pasó en Honduras, en Venezuela y mismo Bolivia el año 2019, ¿no? Son mecanismos que son parte de la guerra híbrida y que continúan y se siguen manifestando con mucha más fuerza a partir del surgimiento en América Latina de gobiernos que se han declarado antiimperialistas y anticoloniales. Pues bien, para un poco finalizar en este sistema intervencionista y cuáles son sus variables, están los planes. Y hay planes que nosotros hemos podido identificar principalmente en este periodo neoliberal que se llama la huella militar del neoliberalismo. El neoliberalismo no se hubiese podido implementar en esta región sin este apoyo constante del Comando Sur a los militares, que de alguna manera se convirtieron en la fuerza de seguridad interna, de control de los movimientos sociales, de la lucha contra el narcotráfico, etc. Y estos planes principalmente están mencionados como fue el Plan Colombia del año 2000, la iniciativa Mérida en México, el plan que se desarrolló también en Centroamérica, en Caribe, durante todo este periodo de implementación del neoliberalismo en la región. Y quizás lo que actualmente estamos viviendo con los gobiernos de Perú, de Ecuador, de Argentina, ¿no? Que es el desarrollo de otros planes de militarización. El control y el dominio que hoy en día tiene el Comando Sur en países como Ecuador, de Noboa, de Argentina con Milei, de Perú con Boluarte, sin duda representa la extensión de este proceso y de este sistema de intervencionismo militar en nuestra región, en nuestra patria grande, como menciona el libro. Finalmente, el libro muestra cómo ha mutado en el tiempo este sistema intervencionista militar en América Latina a través de estos 200 años.
Y el gran cuestionamiento es por qué en todo este periodo de tiempo América Latina no fue capaz de responder con un sistema regional de seguridad y de defensa. Si bien hubo un intento con la creación de UNASUR y el Consejo de Seguridad Sudamericano, que se creó junto con la UNASUR, lamentablemente esto con el tiempo se diluyó, ¿no? Y fue de alguna manera durante estos 200 años el único intento serio de integración regional para crear su propia política de defensa y seguridad, que en la actualidad no existe y que sigue siendo dominado por lo que es la política de seguridad de Estados Unidos, ¿no? Entonces, esto es importante concebir porque a pesar de que estamos viviendo un proceso de declive de Estados Unidos frente a la emergencia de potencias como China y Rusia, si algo permanece constante en la región latinoamericana es el dominio militar, ¿no? Las Fuerzas Armadas de la región todavía son parte de esta estructura de dominación militar que viene de Estados Unidos. Cada año se reúnen los comandantes de los ejércitos, de las armadas, de las fuerzas aéreas a nivel regional, comandado por Estados Unidos, hacen ejercicios conjuntos y siguen reproduciendo esta doctrina intervencionista que no ha hecho más que en nuestros países se desarrolle un círculo vicioso de pobreza, de represión a los movimientos sociales y de constante guerra contra los gobiernos de corte progresista que han surgido en América Latina durante el siglo XXI. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias por la exposición a Loreta Tellería. A continuación, tendremos la presencia de Juan Ramón Quintana, exministro de la Presidencia, y por supuesto, el autor del libro Las armas de Monroe, 2 siglos de intervenciones militares de Estados Unidos contra la patria grande. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso, por favor, a nuestro autor del libro. Bueno, muy buenas noches, queridos compañeros, compañeras. Muy agradecido por la participación, por la presencia de ustedes este jueves 24 o 25, 25, que es la antesala de una concentración histórica que el día de mañana vamos a tener en la ciudad del Alto, a pesar de las temerarias declaraciones de algún diputado suplente descerebrado, que es la voz oficial de este gobierno. Pero los que quieren viajar y estar mañana en la concentración pueden hacerlo esta noche después de esta presentación. Quedan cordialmente invitados. Queridos compañeros, compañeras, quiero agradecer aquí la participación de todos, de todes, los comentarios de Sergio, la participación de Loreta y en especial, en particular, la presencia y la participación del compañero Evo. Quiero reiterar que este trabajo, este libro, en realidad es producto de una decisión del compañero Evo a partir, obviamente, de su militancia antiimperial. En toda la historia de este país, compañeros, no ha habido un presidente más antiimperial y por lo tanto que ame más a su patria, porque el imperialismo es sinónimo de despojo, el imperialismo es la antítesis de la patria, y aquí tenemos al compañero Evo, que es precisamente el ciudadano, el dirigente sindical, nuestro presidente, que ha reafirmado
en todas las circunstancias su compromiso con la patria. Pocos presidentes en América Latina tienen tal convicción, tal conciencia política respecto a las formas de dominio imperial. El compañero Evo es un ejemplo para Bolivia en América Latina y en el mundo. Por eso se lo admira en el mundo al compañero Evo, por el coraje, por la valentía, por la honradez intelectual para enfrentarse al imperio. Pocos presidentes en América Latina se han enfrentado de manera directa al imperio. Gran parte de nuestra historia, especialmente latinoamericana, pero en particular la historia de Bolivia, es una historia de sumisión, compañeros. Es una historia de vasallaje, de cipallaje político, económico, financiero y cultural a los intereses imperiales. Y muchos bolivianos no toman en cuenta, no tienen conciencia, no tienen la suficiente conciencia que nuestro país ha soportado 14 años de una agresión política, cultural, militar, ideológica, implacable, y que se ha resistido heroicamente bajo la conducción del compañero Evo. Nunca antes el país había sufrido una agresión imperial de la magnitud que experimentamos entre el 2006 y el 2019. Nunca antes, compañeros. Todo lo contrario. Lo que había ocurrido antes de la llegada del compañero Evo al gobierno, los últimos 20 años del gobierno neoliberal, fueron gobiernos de subordinación, de abdicación, de renuncia al ejercicio de la soberanía nacional. El 22 de enero del 2006, el país tuvo la oportunidad de recuperar la soberanía nacional, la dignidad nacional. Tuvo la posibilidad de recuperar, compañeros, nuestros recursos naturales con todas las medidas nacionalizadoras. Tuvimos la posibilidad de recuperar nuestra identidad nacional, de desplegar toda esa potencia de los movimientos populares, de los pueblos indígenas, para hacerle frente al imperio más poderoso de la tierra que conocemos. Y claro, estas valoraciones no se las hace en perspectiva, porque hay un problema, hay una falla de fondo, y la falla de fondo es el déficit de la memoria del pueblo boliviano, la historia, el conocimiento de la historia. Entonces nosotros juzgamos a partir de lo que escuchamos, de lo que vemos, de lo que miramos en las redes, pero no construimos juicios de valor, no percibimos el espíritu de los tiempos en la historia. Estamos atrapados en una camisa de fuerza del presente que no nos permite ver el pasado. El compañero Evo es la continuidad de la resistencia indígena que viene desde el siglo XVII, XVIII, XIX, XX. Compañeros, de verdad, tiene que ponerse a leer. El otro día estaba viendo la polera de Ignacio Ramonet en una semana que se llama la Semana Negra de la Literatura, creo en Gijón, en España, y decía en la polera que para hacer la revolución se tiene que leer. El primer paso para la revolución es leer, porque es la posibilidad de atrapar la memoria, el pasado. Bueno, entonces este texto, queridos compañeros, compañeras, es prácticamente el impulso, este
texto es el producto del impulso que el compañero Evo nos dio a Loretta, mi compañera, y a mí para poder escribirlo. Hemos dedicado un par de años a escribir este texto. Pues bien, este texto lo que quiere hacer, este libro lo que quiere hacer es un poco mirar la historia de América Latina a partir de las intervenciones militares. No se propone explicar la injerencia, la intervención del imperial de Estados Unidos sobre América Latina a través de otros mecanismos. Solamente se dedica a ver lo militar, ¿no? La intervención militar, las intervenciones militares. ¿Por qué? Porque no se olviden que hay distintas formas de dominio o de intervención: la intervención cultural, la intervención política, la intervención ideológica, las formas de intervención en nombre de la asistencia o la cooperación económica o financiera. Esas son otras formas, otras herramientas de intervención imperial. Pero nosotros hemos querido concentrarnos en las intervenciones militares. ¿Por qué? Porque la intervención militar es por esencia la más importante, el mecanismo de dominación más importante del imperialismo. Es decir, es inherente al imperialismo la guerra. No se puede entender el imperio sin la guerra. La guerra es el territorio natural del imperio, de los imperios, pero en particular del imperio norteamericano. Y la guerra tiene un actor fundamental, que son los ejércitos. Los ejércitos son los que consagran los objetivos de la guerra. Y en el caso del imperialismo norteamericano, desde la creación de Norteamérica, desde 1776, se acuñó la concepción de la guerra como el soporte de su construcción nacional. Primero fue nacional, después fue imperial. Y la primera guerra que libró Estados Unidos para constituirse luego en imperio fue la guerra contra los pueblos indígenas. Hizo desaparecer a 300 pueblos indígenas del norte. 300 pueblos indígenas norteamericanos, compañeros. Estas historias no las conocemos, y justamente este desconocimiento nos lleva precisamente a pasar por alto cómo es que se ha ido construyendo el imperio. Estados Unidos, para ser imperio, Estados Unidos nació prácticamente con una 10ª parte de su territorio, de lo que es hoy Estados Unidos. Estados Unidos lo que hizo fue expandirse territorialmente desde el Atlántico hacia el Pacífico, aplastando a los pueblos indígenas a su paso, porque necesitaba tierras, necesitaba expandir su mercado interno, necesitaba lo que el marxismo llama la acumulación primitiva del capital para hacerse potente. Entonces, esta construcción del imperialismo norteamericano pasa por el genocidio. Hoy día estamos asistiendo a un genocidio del pueblo palestino. Eso no es ajeno a los Estados Unidos, compañeros. Eso no es ajeno al imperialismo de Occidente. En realidad, los imperialismos de Occidente, la historia de los imperialismos de Occidente es la historia de los genocidios. Bélgica, a través del rey Leopoldo, creo que Leopoldo II, se construyó después
a través del genocidio en el Congo belga, después de asesinar a 10 millones, escúchenlo bien, 10 millones de congoleses. Eso es Bélgica. Los ingleses destruyeron todo a su paso. Destruyeron en realidad China en el siglo XIX a través de lo que se llamó la guerra del opio. Destruyó parte del África. Francia, hasta el día de hoy, compañeros, compañeras, tiene colonias en el Caribe y tiene colonias en el África. Recién los africanos, en el corredor del Sahel, están expulsando el poderío francés. Pero los franceses hicieron desaparecer millones de africanos. Es decir, el imperialismo norteamericano en eso ha replicado la práctica de los imperialismos occidentales europeos. Hay una pequeña diferencia, y es que el imperialismo norteamericano ha diseñado una concepción imperial de largo plazo, ideológicamente, políticamente, geopolíticamente. Los imperialismos europeos han sido un poco, diríamos, más rudimentarios en eso, ¿sí? No han forjado una base, diríamos, conceptual. Era la rapiña, la ocupación territorial, la destrucción de las poblaciones, la explotación de los recursos naturales, la explotación de los seres humanos. Estados Unidos en eso ha avanzado mucho más que los anteriores imperios. ¿Qué es lo que le da forma al imperialismo norteamericano en relación a América Latina? No es algo espontáneo, no es algo que sucede de la noche a la mañana. Estados Unidos forja todo un sustento geopolítico en relación a América Latina. Estamos hablando del siglo XIX, hace 200 años. Hace 200 años. ¿Ah? Hace 200 años plantea este principio geopolítico de América para los americanos. 1823, en el gobierno del presidente James Monroe. América para los americanos. En un momento en el que Europa está empezando a disolver sus monarquías y están empezando a emerger las repúblicas, en un momento en que América Latina está en un proceso de independencia, y entonces Estados Unidos se pregunta, ¿qué vamos a hacer con los estados independientes de América Latina y qué vamos a hacer frente a Europa? Lo que tenemos que hacer, en definitiva, es que Estados Unidos tiene que proyectarse hacia el sur, desde Alaska hasta Tierra del Fuego, y entonces tiene que definir su perímetro de dominio geopolítico. Y esa es la doctrina Monroe. Es América para los norteamericanos. Principio fundamental, América Latina para los norteamericanos. Esta formulación es una formulación geopolítica porque a través de la doctrina Monroe se le lanza como 3 mensajes a Europa. Los europeos que se están replegando, España está saliendo de América Latina, está siendo derrotada por los ejércitos libertadores, por lo tanto hay un repliegue, todavía se queda en Cuba y se queda en Puerto Rico. Y entonces los norteamericanos lo que dicen, muy bien, no queremos que los europeos metan la mano en América Latina, así como nosotros no vamos a meter la mano en los temas europeos. Este es un postulado de la doctrina Monroe, primera cosa. Segunda, dice, como nosotros no queremos que los europeos tengan injerencia ahora en América Latina y el Caribe, por lo tanto, el diseño político
para los pueblos de América Latina son las repúblicas, no las monarquías. No queremos monarquías, queremos que sigan nuestro modelo de construcción política, que es la república liberal. Y tercero, lo que dicen es cualquier intento de cualquier país europeo que quiera meter las manos en América Latina va a ser considerada un acto de guerra. Fíjense, la formulación de la doctrina Monroe en realidad es un plan de guerra, aunque no se cumple a plenitud, diríamos, esta formulación de la doctrina Monroe, porque Inglaterra todavía sobrevive, digamos, en determinados territorios, por ejemplo en la Guyana inglesa, o sobrevive en lo que ahora es Belice, o sobrevive todavía en Nicaragua, ¿no? Es decir, si bien hay una formulación de la doctrina, pero tampoco la doctrina se cumple plenamente. ¿Por qué le permiten a Inglaterra todavía tener ciertos enclaves territoriales? Por un problema de división internacional del trabajo, del comercio. Además es un aliado fundamental. A la hora en que se aprueba la doctrina Monroe, Estados Unidos negocia el alcance de la doctrina Monroe con Inglaterra. ¿Ah? Por eso hoy día la alianza anglosajona es la alianza Estados Unidos-Inglaterra y se mantiene invariable, queridos compañeros, desde hace más de 200 años. Y vean el caso de Palestina, el genocidio contra el pueblo palestino. Vean el caso de la guerra entre Rusia y Ucrania y vean la constitución de la OTAN en esta perspectiva del acuerdo anglosajón. Bueno, esta formulación geopolítica define el contorno, por lo tanto, de lo que se llama el área de influencia de Estados Unidos en favor de América Latina en favor de Estados Unidos. Este es un dato fundamental, insisto. Es una propuesta casi, ¿no es cierto?, casi como una lógica geopolítica sostenida en la guerra. Muy bien, pero no es suficiente. No es suficiente. ¿Qué es lo que se necesita? Legitimar la intervención. Y hay una formulación geopolítica. Este es el territorio cercano, son los vecinos. Hay una continuidad continental, territorial, son nuestros vecinos. Y entonces, ¿qué hacemos con ellos? Necesitamos intervenirlos para expandir nuestro territorio. Y formulan, lo que estaba comentando Sergio, formulan su segunda, diríamos, doctrina complementaria a la doctrina Monroe, que es el destino manifiesto. 13 años después de la doctrina Monroe, 1823-1845, el destino manifiesto. ¿Qué es el destino manifiesto, compañeros? Esta es una invención del sistema político norteamericano que dice lo siguiente: Dios nos ha bendecido al pueblo norteamericano para que podamos llevar la libertad, la democracia, el libre mercado a todo el mundo y la propiedad privada. Es decir, esta es una definición teocrática del poder. Ya tenemos un contorno geopolítico sobre América Latina. Necesitamos pensar el diseño imperial de Estados Unidos sobre el resto del mundo. Pero eso parte a partir de la expansión territorial. Y por eso dicen, somos hasta el día de hoy, compañeros. No es que esto se lo formuló en 1845 y ahí murió la flor. Hoy día está más vivo que nunca la formulación del destino manifiesto. Por eso hoy día la guerra es una guerra
que lo que pretende es globalizar el capitalismo a través de la imposición de la mano militar, es decir, a través del imperialismo militar. Hoy día el imperialismo norteamericano se sostiene sobre dos pilares, todavía, sobre la moneda y sobre la guerra. Pero bueno, la hegemonía norteamericana está empezando a palidecer hoy día, porque el dólar ya no es la moneda de cambio. Hoy día tenemos varias monedas, estamos empezando a adelgazar el poderío financiero de los Estados Unidos. Ahora mismo el intercambio comercial entre China y Rusia se produce en yuanes o se produce en rublos. Solamente el 10% del intercambio comercial entre Rusia y China es en dólares. Hoy día Arabia Saudita ha decidido que sus reservas internacionales sean usadas en las monedas de su intercambio comercial. La India acaba de firmar un acuerdo con Rusia y por lo tanto las monedas del intercambio comercial entre la India y Rusia se van a producir en sus propias monedas. Bueno, aquí hay un proceso de debilitamiento. Entonces, vuelvo al destino manifiesto. Entonces, Estados Unidos, ahí las élites vinculadas a los medios de comunicación son las que formulan esto, ¿no? El destino. Estamos bendecidos por Dios y por lo tanto hemos recibido el atributo de Dios para dominar el mundo. Consecuentemente, aquel que se atreva a cuestionar nuestro dominio se está atreviendo a cuestionar el dominio de Dios. Por eso les digo, lo que han construido una teología del poder imperial. Bueno, y a fines del siglo XIX, cuando ya Estados Unidos termina con los pueblos indígenas, se apropia de sus territorios, se expande territorialmente sobre México, necesita extenderse sobre los océanos. Y entonces, desde fines del siglo XIX, se dedica a controlar los mares. Y por eso es que ocupa Panamá, construye el canal de Panamá. Divide Colombia de Panamá, se hace cargo de Panamá y a partir de eso se expande hacia el Pacífico, pasando por las islas Hawái, se apropia Hawái, de Guam y llega a Filipinas. Se instala en Cuba, derrota el último rescoldo del imperialismo español en España, en una guerra muy breve, y se queda con parte del territorio cubano, se queda con Puerto Rico y de ahí se va hacia el Pacífico, llega a China. Bueno, ¿quién le da estas alas? ¿Quién le da este atributo de expansión? Destino manifiesto. ¿Quién refuerza ese proyecto imperial sobre la base del poder militar? Una teoría geopolítica, Maham. Pero el tercer pilar, se constituye el tercer pilar del poderío norteamericano, que es la seguridad nacional. Entonces Estados Unidos construye su poder sobre estos tres pilares. La doctrina Monroe sobre América Latina, fíjense lo importante, y después voy a repetir esto más adelante, fíjense, el espacio natural para enclavar el poderío norteamericano es América Latina, compañeros, no es el Asia, no es el Medio Oriente, es América Latina. Sin América Latina no se explica la expansión del imperialismo norteamericano. Entonces, doctrina Monroe, América Latina. Destino manifiesto, legitimación de su expansión territorial. Libre mercado, propiedad privada, democracia, libertad, Dios. ¿No es cierto?
y seguridad nacional. ¿Por qué la seguridad nacional? Porque después de que tú te apropias de un territorio, tú dices, este territorio es mío en nombre de la seguridad de Estados Unidos. ¿No? Entonces, aquí se articula el mandato divino de Dios, el interés geopolítico y la ideología, digamos, económica, la formulación económica. Así se constituye este imperio. Pero insisto, el eje de la expansión imperial norteamericana es la guerra, es la intervención militar. ¿Sí? Y respecto a la intervención militar, que es el objetivo, el objeto de estudio de este libro, es que desde muy temprano hay una disputa entre el proyecto norteamericano y el proyecto de la integración latinoamericana. El proyecto norteamericano de la expansión norteamericana es Monroe. El proyecto de la unidad latinoamericana es Bolívar. Y por lo tanto hay una disputa entre el pensamiento de Monroe y el pensamiento de Bolívar. Se lo derrota a Bolívar. Bolívar convoca al Congreso Anfictiónico en 1826. Inmediatamente Estados Unidos reacciona y hace fracasar el Congreso Anfictiónico. Porque para Estados Unidos la unidad latinoamericana se convierte en un enemigo irreconciliable. No podría haber imperialismo norteamericano frente a la unidad latinoamericana. La unidad latinoamericana es la antítesis de la hegemonía norteamericana. Y entonces, de ahí para adelante, ¿quién facilita la intervención de los ingleses para tomar las Islas Malvinas? Estados Unidos. Estados Unidos allana el territorio del sur, de los mares del sur, para la intervención de los ingleses. De 1830 los ingleses se instalan en las Malvinas, 1830-1833. De ahí para adelante, compañeros, nuestra historia, la historia de América Latina, es una historia ininterrumpida de intervenciones militares. Pero no es porque yo lo diga, lo dicen los propios documentos norteamericanos. Ustedes entren a esta página que se llama Servicio de Investigaciones del Congreso de Estados Unidos, especialmente para los más jóvenes. Y van a ver, acá está la lista de todas las intervenciones militares de los Estados Unidos en América Latina desde 1800 hasta el año 2023. Fíjense, América Latina es el territorio fronterizo más cercano que tiene Estados Unidos. Este es el territorio más intervenido, América Latina y el Caribe, por los Estados Unidos frente al resto de los continentes. En porcentaje, Estados Unidos ha intervenido América Latina 34%, de acuerdo a los estudios de Sidita Kushi y Mónica Duffy, que son dos norteamericanas que estudian las intervenciones de Estados Unidos en el mundo. Es decir, a nosotros que nos consideran sus amigos, ¿no es cierto? La generala Laura Richardson nos dice, son nuestros buenos vecinos, son nuestros amigos, son nuestros aliados. A nosotros, aliados, nos han intervenido la mayor cantidad de veces. El 34% de las intervenciones norteamericanas respecto al mundo se han hecho contra los países de América Latina. 34%, compañeros. Es decir, 3 de cada 10 intervenciones se las ha hecho contra los pueblos de América Latina. Esto realmente es dramático, porque no tenemos esa, no teníamos esta información. Bueno, pero primero son estas intervenciones del siglo XIX. A México le quitan más de la mitad de su territorio. Hoy día, 8 estados de Estados Unidos son en realidad territorio mexicano. California, Nevada, Utah, no sé qué otros estados son territorios de los mexicanos. Más de la mitad. Bueno, entonces, para ir redondeando esto, este texto tiene este objetivo, el de
diríamos, como hacer pensar en esta relación entre imperio y guerra. Guerra, expansión territorial. Expansión territorial, dominio geográfico. ¿Cuál es la razón para que Estados Unidos haya intervenido tantos años, 200 años, a lo largo de 200 años? Las intervenciones no han terminado. El domingo tenemos elecciones en Venezuela, mis queridos compañeros, y cuidado que se les ocurra pensar que esas elecciones están libres de la mano sucia de los Estados Unidos. Cuidado, porque ahí se está jugando, el domingo se está jugando en las elecciones de Venezuela, se está disputando la primera reserva mundial de petróleo en el mundo. Venezuela tiene más petróleo que todos los países árabes. Si Venezuela produciría 3 millones de barriles de petróleo, Venezuela podría producir durante 3 siglos, compañeros. Esa es la dimensión de las reservas petroleras, pero además tiene las reservas petroleras de petróleo pesado, que no tiene otras regiones. Entonces, no miren a Venezuela por el tema electoral. A Venezuela hay que ver por su valor de la riqueza. Coltan, oro, gas, petróleo, estaño, incluso diamantes. Entonces uno se pregunta, ¿y por qué Estados Unidos? ¿Por qué esta obsesión de intervenir América Latina? Porque América Latina es el continente más rico, más diverso, más potente en recursos naturales. Nosotros, como bolivianos, hemos dependido de la economía capitalista anglosajona en el siglo XIX y en el siglo XX de los Estados Unidos. Nuestra plata, hemos estado vinculados al mercado internacional por la vía de la exportación de la plata, del estaño, del petróleo, y ahora somos el plato favorito, ¿no es cierto?, apetitoso del litio. Entonces uno se pregunta, ¿y el golpe del 2019? ¿Qué tenía que ver con el estaño, con la plata? No, con el litio. Hoy día las elecciones en Venezuela tienen que ver con el petróleo. Pobre Argentina, que hoy día está perdiendo prácticamente todo en favor de los capitales norteamericanos, anglosajones en realidad, ¿no? Entonces, diríamos, esta reflexión en torno a este texto está dirigida a eso, a conmover, a remover esta posibilidad de pensar. Compañeros, aparentemente estamos en paz en América Latina, aparentemente, pero subterráneamente hoy América Latina se ha convertido en un territorio en disputa geopolítica, como en el siglo XIX. ¿Recuerdan el siglo XIX? Europa, Estados Unidos, América Latina, hoy día es la disputa Estados Unidos, China, Rusia, América Latina. Es cierto, la doctrina Monroe no tiene la vigencia, no tiene la fuerza que tenía el siglo XIX y el siglo XX. Hoy día la doctrina Monroe se aplica a medias, está debilitada, fuertemente debilitada. América Latina hoy día es una región muy distinta a lo que era hace 30 años. China tiene una presencia muy fuerte, Rusia, por supuesto, no como China. Y entonces, ¿qué es lo que se le plantea? ¿Qué es lo que plantea Estados Unidos? Así como en su momento planteó la doctrina Monroe, hoy día Estados Unidos está planteando la guerra en América Latina contra China, que adopta una doctrina y que se llama la doctrina de la disuasión integrada. Estamos hoy día en guerra, compañeros. Estados Unidos está afilando los dientes todos los días para tratar de desalojar
los intereses chinos de América Latina. Compañero Evo, hace 2 o 3 días, la generala Laura Richardson lo que acaba de decir es que América Latina necesita un plan Marshall. ¿Qué significa esto? Quiere decir, el plan Marshall es un plan de apoyo financiero para la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Eso en su fórmula aparente. Pero en realidad el plan Marshall, compañeros, es una inversión a largo plazo para apropiarse del mercado europeo. ¿Cuánto le ha costado a Estados Unidos quedarse con el mercado europeo? 12.000 millones de dólares. Ese es el plan Marshall, 1948 para adelante. ¿Sí? Es decir, es un tema de inversión. ¿Qué es lo que está planteando ahora la generala Laura Richardson? América Latina necesita un plan Marshall. ¿Para qué? Para desalojar China y reapropiarse de América Latina a partir de poner unos cuantos billetitos que los va a recuperar a través de sus inversiones, de sus intervenciones, de la reocupación colonial. Entonces, compañeros, eso exige una reflexión. Y esto por eso es importantísimo, digamos, bueno, no lo digo yo, pero por eso es necesario este tipo de aporte. Hay guerras que son aparentemente invisibles. Hoy hay en marcha una guerra intensísima. Ya no hay estas guerras de baja intensidad. No existen ya guerras de baja intensidad como existían, como se decía que existían a principios de la década de los 80 del siglo pasado. No, hoy día hay una guerra intensísima. Y un territorio que está bajo fuego imperial es el nuestro. Por si acaso no se han enterado. Y el objetivo de la guerra imperial en Bolivia es matar al indio. ¿Cuál es el factor que contiene el poder imperial en Bolivia? ¿Cuál es el sujeto histórico que es capaz de impedir que nuevamente este país se vuelva una colonia de los Estados Unidos? ¿Cuál es el sujeto? Discúlpeme, son los obreros. Los obreros se han minimizado, compañeros, están en estado de extinción. Son los pueblos indígenas los que hoy día están resistiendo esta lucha, esta tensión, esta agresión imperial en este país, a la cabeza del compañero Evo. Y por eso el imperio se ha propuesto exterminar a este sujeto indio, dividiendo a las organizaciones sociales, prostituyéndolas desde el gobierno hoy día, tratando de exterminar con la vida del compañero Evo, masacrando a las organizaciones sociales que se oponen al proyecto arcista. Hoy día, compañeros, el arcismo se ha vuelto extremadamente funcional a los intereses imperiales. Nunca habíamos tenido, ojo, nunca habíamos tenido una agresión tan brutal contra un dirigente indígena desde el Estado como contra el compañero Evo hoy día. Nunca habíamos tenido, fíjense, ni siquiera con los neoliberales. El trópico se había criminalizado al extremo al que están llevando los del gobierno nacional, criminalizando a la población del trópico, como lo hacía la DEA para justificar su intervención armada. Nunca habíamos tenido una vocería oficial desde el gobierno nacional para tratar de aplastar un proyecto emancipador como es el proyecto del instrumento político. Aquí el objetivo imperial es matar al indio, compañeros, a este sujeto
que ha logrado darle forma al Estado plurinacional. No estoy desconociendo el aporte de los otros movimientos, para nada. Obviamente, cuando digo que se trata de destruir al sujeto indígena, estoy también, ¿no es cierto?, reconociendo el aporte de los otros movimientos. Sí, pero hoy los pueblos indígenas, el liderazgo indígena, el sujeto indígena, hoy día es el objetivo de la guerra imperial en este país. Y si se lo doblega a ese sujeto indígena, olvídense de ser una nación, de ser un Estado plurinacional. Porque la antítesis de la nación es el imperio, compañeros. Y cuando desaparece la nación a través de sus expresiones de rebelión indígena, estamos condenados a convertirnos en esclavos del gran capital, del imperio, que es lo que se pretende ahora a través, desafortunadamente, de esta pandilla de gobernantes que están a la cabeza del Estado plurinacional. Esto es algo trágico, esto es algo terrible. Ocurrió contra Katari, se lo traicionó a Katari, ocurrió con Vilca, se lo traicionó a Vilca, hoy día hay un proceso de rebelión y se lo quieren matar a él. Entonces, compañeros, compañeras, espero que a la luz de este texto, de este esfuerzo intelectual de Lore y el mío, ustedes puedan tratar de entender de qué magnitud es la guerra imperial contra nuestro país y contra América Latina y contra los pueblos del mundo. Solamente hemos hecho este retrato sobre América Latina. Hoy día el imperio está en guerra contra el mundo, ¿no? Está disputando su hegemonía global, está perdiendo esta batalla. Ya estamos en una fase de multipolaridad, ya no estamos en la unipolaridad estadounidense. Hoy día ya hemos pasado, no hay, ni siquiera ya hay transición, ya hemos pasado a un mundo multipolar. Y por eso vean las contradicciones, los conflictos, las disputas en los Estados Unidos, dentro de los Estados Unidos. Esa es la contradicción hoy día fundamental, ¿no? Entonces, creo que es importante advertir esto a través de esta lectura sobre las intervenciones militares. Hay otras formas de intervención, por supuesto, la guerra judicial, la intervención ideológica, la política, la cultural, etc. Sí, a nosotros nos ha llamado poderosamente la atención las intervenciones militares. Ojalá a otros compañeros les interese explorar otras formas de intervención. Sin guerra no hay imperio. Sin intervención militar no hay dominación, compañeros. Y la primera condición para tener dominio sobre los territorios, sobre los estados, sobre las sociedades, es la guerra. Y por supuesto, la postura nuestra, la postura del proceso de cambio del instrumento político, por supuesto que es la paz. Por lo tanto, estamos enfrentados a esta propuesta de paz global frente a la propuesta de guerra y de destrucción imperial. Y estamos seguros que vamos a triunfar. Gracias. Muchas gracias al hermano Juan Ramón Quintana por su exposición. A continuación tendremos las palabras del hermano Evo Morales Ayma, expresidente del Estado Plurinacional de Bolivia y líder indiscutible del movimiento al socialismo más. Vamos a invitar. Muchas gracias a todas y a todos. Saludo a Juan Ramón, hermana Lorena, Sergio.
Bueno, recién esta mañana me informé que venía Juan Ramón para presentar el libro. Felicitarle por la excelente exposición, un buen documento para reflexión para quienes realmente luchan por la liberación de nuestros pueblos. Un aplauso para Juan Ramón. Yo reclamaría a Juan Ramón, ya hay un texto sobre doctrina Monroy, falta sobre el destino manifiesto y falta sobre doctrina de la seguridad nacional. Se complementa. Y si no entendemos esta doctrina del imperio, seguramente compañeras, compañeros van a estar en pequeñas peleas entre compañeros, acusando de todos, haciéndonos dividir. Esa es nuestra vivencia, esta coyuntura en especial. Yo solamente quería complementar algo. Comparto perfectamente con las explicaciones de Juan Ramón, pero a doctrina Monroy, América Latina para los Estados Unidos, viene la Guerra Fría, la guerra contra el terrorismo de Estados Unidos, Plan Cóndor, ¿no? Misiones, no solamente Alianza para el Progreso, Cuerpos de Paz, una serie de programas de dominación, de intervención. Comentemos solamente Guerra Fría. Con Guerra Fría, ¿qué quería Estados Unidos? No puede haber gobiernos en América Latina y el Caribe de tendencia humanista, progresista, socialista, menos antiimperialista. Cuando en la década 50, 60 se liberan los pueblos democráticamente, viene ahí independencia sindical, pluralismo ideológico. Hay que ser apolíticos. Yo sigo convencido, están algunas hermanas y hermanos del campo. Los ricos del mundo llamado capitalismo nunca quieren que la gente humilde, pobre, haga más política. Y solamente siempre comento mi experiencia vivida desde la niñez hasta mi adolescencia. En Orinoca, ¿qué decían los tíos, tías? La política del campesino es bala de pico. Llego al trópico de Cochabamba, decían la política del campesino del trópico es hacha de machete. Y cuando planteábamos una reivindicación de carácter estructural, no solamente de reivindicación social, tú estás haciendo política, la política para los delitos. Yo vi de eso, esa vez no reflexionaba, ahora me doy cuenta, ¿no? Sin embargo, vamos avanzando y finalmente, cuando hace 50, 60 se liberan democráticamente a los países de América Latina, y viene el Plan Cóndor, la lucha para recuperar las democracias. En resumen, hermanas y hermanos, ahora tenemos en América Latina algunos gobiernos de carácter progresista, humanista. Yo diría México, perdone por la disculpa de México, México es un gobierno más humanista que antiimperialista. Pero ¿quiénes somos? ¿Para quiénes somos antiimperialistas? Es nuestro aliado, tal vez el mal menor. Aquí hay un tema de fondo. Cuando los países se liberan, sean humanistas, progresistas, pero tenemos ahora países antiimperialistas. ¿Cuál es la respuesta de Estados Unidos a esos países? Dominar con bases militares, pero no es suficiente bases militares. Golpe de Estado o bloqueo económico. Bloqueo económico o golpe militar, golpe de Estado. Y aquí, de contrabando, a ver, el llamado golpe o autogolpe, contragolpe, pero realmente ha sido un golpe a la economía, del 26 de junio del mes pasado.
Yo soy el primero en denunciar. A las 11 de la mañana, algunos hermanos militares me informan, dice, hay encuartelamiento sospechoso. Hasta la 1 de la tarde del día, trato de cruzar información, estaban encuartelándose. Denuncié. Más tarde veo tanques en la Plaza Murillo. Yo dije, golpe de Estado en ese momento, estaban redactando un Twitter, convocando al paro general indefinido y bloqueando la acción de caminos. Bueno, vamos pasando, también al Chaco, y veo el ministro como estaría acariciando el tanque. ¿Qué clase de golpe es esto? Más tarde, el golpista hablando con el golpeado. Ministro del gobierno, de risas, contento, feliz, hablando con un militar. De uniforme, cabrón. Yo dije, esto no es un golpe. Pero, compañero, lo más sospechoso es que la embajada de Estados Unidos defendiendo a Lucho Arce, al gobierno. El golpista Luis Almagro convocando una reunión de emergencia de la OEA para rechazar el golpe de Estado. A ver, nos preguntemos, ¿cuándo, en qué país de América Latina Estados Unidos ha defendido a un presidente o un gobierno de izquierda? Nunca. Ese es para el debate. Entonces, ahí podemos ver cómo el gobierno de Lucho se derriche. Podemos hablar programas, principios, si queremos debatir. Pero al margen de eso, ahora tenemos gobiernos antiimperialistas, bloqueados económicamente. Y aquí otra vez se nos damos cuenta, que algunos compañeros saben muy bien, cuando un país se libera, bloqueo económico. Yo digo, el Lucho de miniatura está haciendo lo mismo que los gringos. Aquí tenemos 3 alcaldes del MAS. Este alcalde es de Vista, no tiene obras. Este alcalde es arcista, tiene obras, aunque es pura piedra ahora, ¿no? Imagínense, en miniatura, en chiquitito, está aplicando el modelo norteamericano el gobierno de Lucho Arce. Ustedes están viviendo eso, algunos compañeros dirigentes. En ese momento comentó sobre la intervención policial en golpe de Estado, de la dictadura, intervención militar, ¿no? Habrá intervención policial. Yo estoy dirigente desde 1988, julio. Yo nunca había visto en los congresos gasificaciones, intervención policial en 20 años de neoliberalismo. Ahora estamos peor que en tiempos neoliberales. Entonces, yo veo, compañeras, compañeros, está siendo derrotado Estados Unidos. Porque si realmente estarían aplicando la Guerra Fría, no había gobiernos que se liberaron, países que se liberaron. Es una dura lucha. Sigue intentando dominarlo, pero estaba leyendo una información periodística. A ver, La Paz, 18 de abril de 2024. Información filtrada de la Embajada de Estados Unidos en La Paz es sistematizada, entre otros, por el Centro de Estudios Geopolíticos Multidisciplinarios. Da cuenta de un nuevo plan de Estados Unidos para llevar adelante la recolonización en América Latina y que apunta, en el caso de Bolivia, a consolidar la ruptura del MAS y PCP y crear un candidato outsider, ¿no? Debe ser como Milei de Argentina, para los comicios de 2025, con el objetivo de adueñarse los recursos naturales como el litio y tierras raras. Información de AVI, ¿no? Hemos entrado en una afirmación, un video, aunque intentó desmentir y que es inteligencia artificial, posible, ¿no? Dudo. Hemos transcrito textualmente, compañeras, compañeros,
Hace tiempo que estamos trabajando para lograr el cambio en Bolivia. El tiempo es vital para nosotros, pero para que sea un cambio de verdad, Evo ya tiene que dejar el poder y cerrar ese capítulo. A partir de ahora vamos a involucrarnos más con nuestra embajada para fortalecer a nuestros aliados, organizaciones, colaboradores. Por ejemplo, nuestro gobierno siempre ha ofrecido becas en Bolivia. Se repite la historia. Recuerdan en el 2002, embajador Manuel Rocha, no voten para Evo. Si Evo va a ser gobierno, no va a haber inversión ni cooperación. 2005, ¿cuánto era la inversión pública? 600 millones de dólares para toda Bolivia. 70% de créditos, 30% del tesoro. 2019, programado de inversión pública, más de 8.000 millones de dólares. De 600 a más de 8.000 millones de dólares de inversión pública. Que si Evo gana, no va a haber inversión, no va a haber cooperación. Totalmente falso. Cuando acá dice fortalecer a nuestros aliados, ¿quiénes son sus aliados? Toda la derecha. Tuto, Mesa, toda la derecha. Organizaciones. Algunos dirigentes prebendales que trabajan con USAID. ¿Quiénes son sus aliados? Los aliados son los que están dividiéndonos de arriba, movimientos sociales, intentar dividir a Almas y PCP. ¿Se me entiende? Están en las grabaciones. Pero compañeros, todavía Estados Unidos piensa que es nuestro dueño. Estaba leyendo a ver un recorte del periódico 18 de noviembre de 2022, cuando ya ganamos con Lula, con Petro en Colombia. Trump, los conservadores reunidos en México, debemos detener la expansión del socialismo. Textual entre comillas. Abro comillas. Debemos detener la expansión del socialismo y simplemente no permitirle que continúe arrasando con la región o nuestra tierra. Y debemos reconstruir nuestras economías para apoyar a nuestros trabajadores y nuestras familias. Cierro comillas. Hermanas y hermanos, que nos diga el Trump que América Latina es su tierra de los gringos. No puede ser. Reconocen que está mal económicamente. Para mí ya no es potencia económica de Estados Unidos, aunque sigue siendo poder militar. Pero poder militar con la OTAN. Comentaban con Juan Ramón, la OTAN es como Ministerio de Defensa de Estados Unidos. A mí me da pena toda Europa sometido. Los que antes lucharon contra la monarquía, y el civil, ¿no? Entonces reconoce que está mal económicamente, pero que nos digan, después de mejorar su economía, apoyar a nuestros trabajadores, a nuestras familias. Nosotros somos su familia del gringo, del Donald Trump. Y ese plan sigue, estaba comentando el compañero Juan Ramón. A ver, 4 de febrero de 2023, la general Laura Richardson dice, 2 puntos, los recursos naturales están disponibles para nuestras necesidades. Puntos suspensivos, cierro comillas. Y otra vez, 2 puntos. Si estos países solo produjeran rábanos, no les pasaría nada. En Trópico de Cochabamba nos quedemos solamente con yuca. Altiplano que se queden con su papa, con su chuño, aquí con su maíz. Pues, esa es la lucha. Yo digo, nuestro delito es tener tantos recursos naturales. Argentina durante el 2020 estaba reflexionando. En países que no tienen recursos naturales, a los gringos no les interesa. No hay base militar, no hay gran golpe de Estado. Todavía. ¿Cómo? Nos dice, mira, otro recorte periódico de julio del año pasado. Las preocupaciones del Comando Sur entran en la órbita del litio. Revista Ópera de Brasil. La comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, general Laura Richardson, declaró en el Foro de Seguridad de Aspen, estado estadounidense de Colorado,
que los estadounidenses están muy preocupados por los temas este-oeste, pero que el sur, es decir, América Latina, es nuestro barrio y es a menudo olvidado. Toda América Latina somos barrio de Estados Unidos. Si yo digo, compañeros, ¿cómo no vamos a ser antiimperialistas? Pues, ¿cómo nos mira? Compañeros, yo creo que tenemos la obligación de hacer profundas reflexiones en pos de la liberación, cómo recuperar UNASUR, cómo institucionalizar CELAC, el próximo paso. Son procesos de integración, aunque enfrentando a la Alianza del Pacífico, Grupo Lima, una dura lucha. Pero esta lucha solo se gana con la unidad del pueblo, con la conciencia del pueblo. Esa es una de las grandes responsabilidades que tenemos. Compañero Juan Ramón, gracias por la exposición, excelente intervención, comparto perfectamente toda la tarea. Que Estados Unidos diga que Dios les ha enviado, bendecido por Dios, para saquear nuestros recursos naturales. Yo estaba comentando, Doctrina Monroe es para América Latina, Destino Manifiesto es para el mundo, adueñarse del mundo. Dura lucha, pero creo en este momento ya no es Estados Unidos de antes, es la ventaja que tenemos y la verdad es cómo fortalecer desde abajo para los procesos de la liberación, no solamente de Bolivia, sino de toda América Latina, mejor si en el planeta. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí teníamos la intervención del hermano Evo Morales Ayma, expresidente del Estado Plurinacional y líder indiscutible del MAS IPSP. Vamos a también agradecer por la participación a Juan Ramón Quintana, muchas gracias por la exposición, y por supuesto a Loreta Tellería y Sergio de la Cerda. Muchas gracias a todos los presentes. De esta manera concluimos con la presentación del libro Las armas de Monroe, 2 siglos de intervenciones militares de Estados Unidos contra la patria.